comencemos un poquito más allá, teniendo presente lo educativo que puede representar este espacio para nuestros televidentes. Sí, definitivamente creo que es una enfermedad que puede tener ahorita a nivel internacional mucho auge, definitivamente porque pues no se conocía, no había mayor experiencia y la población está pendiente de querer identificar cuál es la sintomatología, cuáles son las características. Y es una enfermedad que tiene algo en particular y es una lesión dérmica importante, una lesión o algo que pueda suceder en la piel que nos alerta que esto pueda tratarse de viruela símica. Esta es una enfermedad que inicia con una viremia generalizada. Esta viremia generalizada es cualquier afectación o síntomas que se presentan cuando un virus ingresa a un cuerpo. Este virus es el ortopox virus y los síntomas que dan son fiebre, dolor de cabeza, náusea, vómitos, también dolores musculares y por supuesto un característico exantema o rash que se genera en todo el cuerpo y que puede comenzar con ciertas lesiones dérmicas. Si ustedes están viendo estas imágenes, son lesiones pustulosas, esa bolita, en ese ya tenemos pues una pápula, que son lesiones prácticamente con un halo eritematoso o enrojecido, un círculo enrojecido a la par de la lesión. Entonces vemos la bolita que es prácticamente como un granito lleno de pus y alrededor de ese granito lleno de pus tenemos también enrojecimiento de la misma forma, circular a la lesión que estamos observando. No es una cantidad que esté repleto el cuerpo de lesiones dérmicas o dermatológicas que nos pueda decir, sí, es una viruela, y que si vemos, como no vemos repleto el cuerpo, decimos no se trata de esto. Entonces yo creo que es muy importante el poder conocer este tipo de imágenes para poder tener la presencia o la idea de qué podría llegar a ser esta enfermedad que ahorita a nivel internacional está siendo muy importante. Al compararlo nos podemos dar cuenta esas diferencias que pueden existir con este tipo de lesiones y prácticamente, y lo fundamental es que cambian en el aspecto de que en la varicela usted puede observar una lesión que ya se secó, una lesión que está con contenido, con líquido, una lesión que está prácticamente saliendo, y en el caso de la viruela símica todas están en la misma fase. Todas están o con líquido purulento, o todas se están secando, o todas están con líquido o con enrojecimiento. No existe diferencia entre las lesiones. Eso es un dato importante. Existe un tratamiento, ese tratamiento está enfocado a un medicamento sintomatológico. En este momento se están haciendo investigaciones científicas con el uso de antivirales o retrovirales. De alguna manera no existe una aprobación todavía FDA dentro de los que se están iniciando con las pruebas a nivel internacional, y entonces es un dato a tener en consideración, pero la gravedad o la cantidad de pacientes que llegan a una unidad de cuidados intensivos, pues en comparación con otras enfermedades es mucho menor. Quiero iniciar mencionando que, mire, lo de la viruela símica ya es un problema que tiene años de estar en los países de la región africana. Incluso África alertó desde 2018 a los diferentes países de las regiones europeas y también a diferentes entidades de la evidencia de incremento de casos de viruela símica en su territorio, porque era una enfermedad endémica. Ahora, poco se realizó porque era una enfermedad que se estaba circunscrita solo a los países africanos. Mira, el mecanismo de transmisión es a través de secreciones de fluidos corporales, por supuesto a través de las gotitas también, y de alguna manera a través de la secreción que está generando esta lesión dérmica. Esto es importante el tenerlo en cuenta. No hay que alarmarse, esto no va a ser una enfermedad no es una enfermedad como COVID-19 que prácticamente al estar platicando sin utilizar un cubrebocas podría haber una transmisión, ¿verdad? En este caso tiene que haber el compartir una cantidad de fluidos importante, una cantidad de saliva importante para poder tener ese mecanismo de transmisión, o tocar la lesión dermatológica que básicamente es la que tiene la mayor concentración de virus. Ese líquido que ustedes observan dentro de la lesión no es nada más que una cantidad concentrada de virus que pues, evidentemente es por eso que de ahí se toma la muestra para poder hacer el análisis de la PCR. Tenemos el primer caso de viruela símica, pero en paralelo el equipo de contención epidemiológica comienza a hacer el conteo de todos o la verificación de todos los contactos de la paciente, las personas cercanas, las familias, con quienes interactuó, para poder de alguna manera pues darle ese seguimiento y poder identificar si uno posteriormente de estas personas desarrolla sintomatología, que es lo que corresponde. Entonces son más de 20 los contactos que han sido evaluados ya en este caso con la paciente, y vamos a continuar dándoles el seguimiento para poder estar seguros que ninguno va a desarrollar sintomatología. Los programas educativos son bien importantes.
importantes en este caso. Sí, totalmente de acuerdo en el aspecto de que esto es una enfermedad que está generando discriminación. Ahora, ha habido un proceso de información a lo largo del tiempo. Esto es una enfermedad que también tiene menos replicación que COVID-19 y es, pues, por ende, que la información no solo consiste en tratar de ponerla a disposición en los medios, sino que de generar esa conciencia en la población. Parte inicial es preparar el personal que va a identificarlo, el recurso humano, a los profesionales de la salud, que son pues ya más de 3.700 los personales de salud que han sido capacitados y han sido formados, y que se está brindando esta información oportuna a lo largo de los diferentes mecanismos o canales para que la población también pueda conocerlo, y eso es importante. Entiendo que el centro de vacunación ya fue desmontado, ministro. No tiene nada que ver la vacunación en este momento porque el biológico está en formulación, ¿verdad? Sí, no hay vacuna para eso. Está en formulación, existe una vacuna de segunda generación. Yo creo que eso es importante el tenerlo en consideración, que se ocupaba para aquellas personas que iban a hacer misiones a países de la región africana que podían tener esta enfermedad endémica. No es una vacuna que se va a aplicar a la población entera, esto hay que aclararlo. Un concepto que nosotros tenemos y que hemos visto es, mediante la aplicación de un biológico, nosotros prevenimos que nos dé una enfermedad. En este caso, la corriente de aplicación de la vacuna no es preventiva. Se está utilizando en los pacientes que han desarrollado la enfermedad con un objetivo, que de esta manera no tenga una complicación grave a causa de esta enfermedad, y a grupos muy específicos que son grupos vulnerables, que se ha colectado la información de los 50.000 casos que va al momento. Las principales características son básicamente en la varicela, ustedes están observando, las lesiones son de diferentes aspectos, de diferentes tamaños. Estamos observando también que una ya se está secando, una está iniciando, una está con líquido en el interior. Eso es en varicela, es un aparecimiento desordenado. Mientras que en la viruela símica, todas las lesiones dérmicas están en una misma fase. Si ya se están secando, todas se están secando. Si tienen pus, todas tienen pus. Si solo tienen líquido, todas tienen líquido. Si van empezando, todas son rojitas. Entonces, esto es muy importante porque son ordenadas y esto nos permite de alguna manera hacer una diferencia fácil. ¿Se tienen más o menos ustedes en el tiempo ubicado cuánto podría salir afectada o no la población? Ese análisis es bien complejo. Se ha tratado de estandarizar un ritmo de crecimiento en base a lo observado a nivel internacional y no se tiene totalmente porque depende de círculos en particular. Por ejemplo, el 98% de los casos que ha sido en hombres ha tenido en la gran parte un detonante o una característica en particular. Entonces, el ritmo de crecimiento depende de estos grupos poblacionales. El desmontaje del megacentro de vacunación es porque ya tenemos controlada prácticamente el tema de la vacuna en la población. Sí, aquí hay que aclarar algo. Mire, el desmontaje del megacentro de vacunación es una visión incorrecta o una comunicación incorrecta. Le voy a explicar por qué. Porque no es que se esté desmontando. Lo que se realizó es que se descentralizó la vacunación a las diferentes unidades de salud. ¿Y por qué se hace esta descentralización? Mire, porque la cantidad de personas que se están vacunando, gracias a que se hizo todo el esfuerzo desde un inicio, ha disminuido. Entonces, ya están dirigiéndose a los diferentes puntos las unidades de salud. ¿Disponibilidad de vacuna COVID-19 pediátrica? Totalmente hay disponibilidad de vacuna. ¿Para quiénes? Siempre hemos tenido disponibilidad. ¿Pero para quiénes? Porque no se promueve mucho para ¿qué edades? Desde que iniciamos, lo hemos mencionado, desde los 6 años en adelante ya hay disponibilidad para la vacuna. 6 años. 6 años en adelante, vacuna ante el COVID-19. Toda la población puede acceder, tiene una primera, una segunda, una tercera, una cuarta dosis a disposición. Ahora, evidentemente, dentro de la vacunación de los niños de 6 años a 11 años, pues hay también diferentes marcas que la población pues ha conocido a nivel internacional, y pues una de las marcas que se ha solicitado es la vacuna de Pfizer, ¿verdad?, que estaba para ese grupo etario, está disponible en todas las unidades de salud. ¿Qué atención le están dando ustedes a las muertes que se están presentando por cuestiones de infartos? Son muy frecuentes hoy en día. ¿Qué estará pasando? Correcto, la enfermedad cardíaca es una de las patologías que generan mayores letalidades, y todo ese complejo que va relacionado a diferentes situaciones que van con hipertensión arterial, dislipidemia, arteriosclerosis, que son componentes que siempre han sido una de las principales causas
de enfermedades y desencadenantes de ingresos hospitalarios severos, todos aquellos eventos coronarios agudos que se están realizando. Entonces, ¿cuál es la importancia? Tener oportunamente un seguimiento, tener oportunamente controlado aspectos sanitarios como la hipertensión arterial, tomar sus medicamentos, tener control de la dislipidemia, y todo está a disposición si uno consulta a la unidad de salud. De enero me dio un infarto y un edema pulmonar y tengo temor de ponerme la 4ª vacuna. ¿Será apropiado que me la ponga? Porque he escuchado decir que pudo haber sido consecuencia de la vacuna. Este es algo que ahí anda rodeando también este tema. Quizá hay que aclarar algo bien importante. Mire, cuando sale COVID-19, todos nos damos cuenta de que es una enfermedad nueva, pero que también tiene un potencial de hemoconcentración. ¿Eso qué quiere decir? La enfermedad per se podía generar condiciones que dieran coagulopatías, infartos, derrames accidentes cerebrovasculares, enfermedades obstructivas venosas o de miembros inferiores. Entonces viene y dentro del inicio de usar los biológicos de protección, comienzan a atribuírsele que las coagulopatías o las lesiones estaban relacionadas en sí a la vacuna, cuando realmente el que tenía el potencial de generar estas complicaciones era el COVID-19. Ahora, en una población adulta, no necesariamente la enfermedad del COVID es la que le va a desencadenar un infarto agudo del miocardio. Y quién, dígame, y esta analogía es importante utilizarlo, quién en este país no puede tener o no el riesgo de decir, es que me dio un infarto porque me puse la vacuna, si el 80% de la población está vacunada. ¿Eso qué quiere decir? Que a cualquiera que le pueda dar un infarto por otra índole, muy probablemente esté vacunado. Creo que es de ser muy prudente con la información, hacer el estudio correspondiente, hacer un estudio, un análisis del sistema cardiovascular del paciente para poder tener una comprensión si esto es inminentemente un ESAVI o una complicación relacionada a la vacunación, o es una complicación secundaria, un trastorno de aterosclerosis que el paciente puede tener a nivel cardiovascular. Se ha conocido esta mañana de la presentación a la Asamblea Legislativa de un proyecto que busca crear un impuesto a los seguros para poder apoyar las actividades que tiene el Cuerpo de Bomberos. Cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, con mucho gusto. Bueno, de hecho la ley no solo es sobre crear un impuesto, va más allá. Y es importante que todos entiendan de que el gobierno del presidente Nayib Bukele realmente, desde que llegó en el 2019, está haciendo grandes cambios institucionales. Y esto significa modernizar las instituciones para que den el servicio idóneo a la población salvadoreña. Eso requiere un sinfín de acciones que no se hicieron en el pasado y por lo cual heredamos una gran cantidad de instituciones pues, que básicamente no funcionaban. El Cuerpo de Bomberos no es la excepción, estuvo abandonado desde hace 20, 30 años, no teníamos una promoción después de 21 años de que inhabilitaron la Academia de Bomberos. Por más de 20 años tenían la misma cantidad de elementos de bomberos operativos y nunca habían tenido una compra de equipos técnicos o equipos para poder trabajar o atender incendios. La ley del Cuerpo de Bomberos tiene 27 años, tiene 27 años y aún así fue mal diseñada y fue mal hecha porque desde aquel momento, a pesar que la hicieron en 1995, desde entonces me cuentan los compañeros que hasta tal vez 2000 y pico empezaron ellos a adquirir guantes para poder atender incendios. Es decir, antes tenían, perdón, quiero hacer énfasis en eso, antes empezaron con una sola gabacha, como que iban a pintar un carro para atender un incendio. Con suerte, me cuenta nuestro director de bomberos que tiene 30 años de servicio, que al principio, en 1995, que crearon la ley, quizás solo por el compromiso, los gobiernos de Arena, les pusieron un equipo de respiración autónoma solo para que lo conocieran. Ni siquiera tenía cada bombero un equipo de respiración autónoma. Eso es grave y así se mantuvieron hasta que llegó el gobierno del presidente Nayib Bukele a hacer cambios reales y no solo eso, a dignificar también el trabajo de nuestros héroes. Nosotros pues vimos varias normativas de ley de diferentes países, la de bomberos nos pareció muy adecuada, no se incluyó lo del cobro en el consumo eléctrico, solo se tomó el ejemplo del seguro como en otros países y con esto nosotros vamos a poder no solo dignificar
a nuestros bomberos, sino que poder tener una capacidad instalada necesaria para dar un buen servicio para la población salvadoreña. Al final, hasta las mismas empresas de seguro les conviene que el cuerpo de bomberos esté fortalecido, que atiendan rápido y efectivamente los incendios, para que esto es muy importante porque esto viene a fortalecer la capacidad instalada de la institución. Esto viene a darnos a nosotros una garantía, en cierto punto, obviamente pues va a haber un proceso de inversión y que vamos a comenzar a fortalecer más en las fases 2 y 3, que siempre lo hemos dicho, pero así como fuimos muy diligentes con la fase 1, pues lo estamos y vamos a hacer en las siguientes fases. Son dos propuestas de ley, la del cuerpo de bomberos y la de la tasa por servicios, y eso es muy importante también. La población salvadoreña va a tener el cuerpo de bomberos que se merece para poder atender las emergencias y salvar sus vidas y salvar sus bienes. Ese es al final el tema. Es un tema de salvar vidas, no es un tema económico, no es un tema de seguros, es un tema de salvar vidas, y eso es lo que estamos haciendo. Y es importante que la población sepa que se mantiene la alerta estratificada. Tenemos alerta naranja para el municipio de San Salvador y alerta amarilla para el resto del territorio. Precisamente ayer tuvimos una noche algo ocupada, estuvimos atendiendo varios deslizamientos, tuvimos 10 en Cabañas, 2 en Chalatenango, en Concepción de Quesaltepeque tuvimos uno bien grande, 35 familias afectadas, se evacuaron de forma preventiva, no tuvimos afectaciones personales, gracias a Dios, pero sí nos activamos fuertemente porque sí fue un deslizamiento grande y quisimos sacar de forma preventiva a estas 35 familias antes que pasara más. Cuando lanzamos el plan invernal, contamos de que habían 2 componentes, el componente 1 que es el de mitigación y prevención, y cuando viniera el invierno el componente 2 que es el de emergencias. Cuando tenemos un poco de respiro con el agua, se activa de nuevo el componente 1. Tuvimos una tormenta bien fuerte que solo en el municipio de San Salvador se cayeron más de 100 árboles. Estos árboles en muchas ocasiones también se pasan arrastrando, se pasan llevando el tendido eléctrico. Entonces no solo caen árboles, sino que también caen postes y muchas veces caen también en vehículos o en casas. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, como parte del programa de prevención del componente 1, teníamos una importante actividad con las alcaldías que se hizo a principios de año, pero se volvió a activar. Se volvió a activar justo en el mes de agosto y llevamos a la fecha un descopado de árboles, más bien tiene 3 elementos: descopado de árboles, limpieza de tragantes y limpieza de ríos y quebradas. Hasta la fecha, desde el 10 de agosto que comenzamos con esto, llevamos más de 1.800 árboles intervenidos. Como ustedes han podido notar, hemos tenido lluvias con vientos y en el Gran San Salvador, en los municipios del Gran San Salvador, ya no hemos tenido este tipo de afectaciones. Que si ustedes han visto en las últimas inundaciones, desgraciadamente, hay afectaciones, pero también han visto la primera línea, que son estas comisiones comunales que se han preparado, las hemos capacitado, los hemos dotado de equipo y tenemos una muy buena comunicación con ellos y están haciendo un trabajo muy importante. Quiero también aprovechar a estas comisiones comunales, decirles que son gente muy valiosa, son parte de nuestra institución, son también muy importantes porque ellos son de la comunidad y son los de primera respuesta y lo están haciendo de una manera formidable. Así que son parte de Protección Civil y vamos a continuar con ese trabajo en equipo, que es una característica importante del gobierno del presidente Nayib Bukele, y no solo es el Ejecutivo trabajando, sino que las comisiones comunales es la misma población trabajando en sintonía, en equipo con el gobierno del presidente Nayib Bukele.